Saludos, amigas y amigos, camaradas todos, usuarias y usuarios de este canal. Sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 68 y en el día de hoy estaremos discutiendo un tema que desde nuestro punto de vista es uno de los que refleja más la dominación del sistema capitalista sobre las clases oprimidas. Y se titula el orden familiar burgués, la condición de la mujer en el capitalismo y por supuesto, la explotación que sufre la mujer en este contexto, ¿no? Para ello tenemos de invitada en el día de hoy a nuestra camarada Cecilia Jaramillo, a quien le damos la bienvenida. Ella forma parte de un colectivo denominado Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio. Y para este conversatorio también hemos invitado a Carlos Rodríguez, Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Vamos de inmediato a conceder la palabra a nuestra invitada de hoy, Cecilia Jaramillo, para que nos haga una introducción en este tema que consideramos muy importante su comprensión por parte de los colectivos que nos escuchan. Bueno, primero para mí es un momento muy importante como mujer ecuatoriana y como militante de izquierda revolucionaria que soy, el poder venir a este medio de televisión tan importante, con una relación tan directa con la gente, a discutir un tema que en verdad muchas veces se lo deja de lado, pero que reviste de gran importancia para la vida y para el futuro de nuestros países, ¿no? Yo quisiera, para discutir este tema, a partir de algunas tesis, precisamente tomando estas tesis como elementos de debate para que podamos establecer un análisis respecto de algunos de estos elementos. Una primera tesis que yo plantearía es que, por lo general, en la sociedad en la que vivimos, se plantea a la familia como algo que ha existido toda la vida. Esta familia tradicional en donde está el padre, la madre, los hijitos, las hijitas, es algo que ha existido hace toda la vida, y eso no es verdad, eso no es así, pues nosotros mantenemos la propuesta y tenemos la tesis planteada por Carlos Marx, por Federico Engels, que fueron los que primero comenzaron a estudiar de manera científica, a hacer un análisis con mayor profundidad respecto de cuál es el origen de la familia, ¿no?, en el contexto del desarrollo de la humanidad. Entonces, esta primera tesis que nosotros planteamos es que la familia, tal como ahora se expresa, no ha existido siempre, y que esta forma de organización social ha tenido cambios profundos desde el inicio de la humanidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en los primeros momentos de la humanidad se desarrollaron por las propias necesidades de la humanidad esas familias consanguíneas, en donde ahí se unían los hombres y mujeres y como único propósito tenían la procreación de la especie. No había ninguna barrera, pero lógicamente con el desarrollo de esos primeros grupos humanos pudieron evidenciar que comenzaron a surgir problemas precisamente para que esa especie pudiera ser cada vez mejor, esa especie humana que había saltado de la animalidad ya al tema de la conciencia por acción del trabajo. Y aparece la familia Punalúa. Esta familia Punalúa, en cambio, ya pone como trabas o como restricciones en la conformación a las personas de una relación consanguínea directa. En primer lugar, los hermanos, los hijos con las hijas o las madres con los hijos, los abuelos, y esta relación de consanguinidad se estableció como una primera restricción para la constitución de la familia. Y posteriormente entonces fue desarrollándose la familia sindiásmica, en donde ahí se genera más una relación poligámica, que no solamente es poligámica desde la línea del hombre, sino también poligámica desde la línea materna. Tanto así que en la mayoría de culturas, por ejemplo, se ha llegado a analizar de que, por el contrario a lo que muchas veces se plantea, las familias poligámicas se reconocían a los hijos y a las hijas
por línea materna porque era la línea más segura en cuanto al reconocimiento como tal. Y llega un momento en el cual, con el propio desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, de los instrumentos de trabajo, que tiene mucho que ver con la constitución social de la humanidad en su conjunto, en donde aparece por primera ocasión la primera división, que algunos llaman la primera división natural del trabajo, otras le llaman la primera división social del trabajo, y ahí se establecen funciones distintas para los hombres y las mujeres, pero era en función de una actividad que hasta ahora es muy importante, y esa actividad tan importante es la reproducción de la vida humana. Y en esa función entonces, como a la mujer le tocaba largos periodos de descanso por el asunto de su embarazo y después, digamos, el parir a los hijos, la lactancia también, obviamente las tareas no podían ser de la misma manera ni en la misma magnitud para los hombres y mujeres. Y lógicamente, como los seres humanos dentro de las especies somos de las más desprotegidas en los primeros momentos de la vida, las mujeres tuvieron que dedicarse en los primeros momentos de los hijos, como es hasta ahora, al cuidado de los chiquitines, de las chiquitinas, ¿no? La lactancia, enseñarles a caminar, a valerse por sí misma, y esa fue la primera división natural del trabajo. Miren ustedes entonces que en este primer momento ya han habido muchos cambios en la familia. Por lo tanto, esto puede desmentir o puede ratificar la primera tesis que planteamos, de que la familia no es como la que nosotros hemos conocido siempre, sino que han habido cambios fundamentales. Y los cambios más trascendentes se dan ya en los procesos de modernización de la sociedad, cuando, y principalmente con la división de la sociedad en clases, ¿no? Cuando aparece la propiedad privada y aparece el Estado como el instrumento de dominación de la clase dominante sobre otra, ahí se establece la familia monogámica. Y como lo dice Marx, lógicamente la monogamia, o Engels, ¿no? Los dos al mismo tiempo plantearon esto, no es que la monogamia en sí mismo significa un triunfo de las mujeres, tampoco se da la monogamia en el sentido de reconocer el igual valor de las mujeres respecto de los hombres, sino que se establece como una necesidad que tiene el hombre de la clase dominante para defender sus intereses, para defender las riquezas acumuladas, porque en ese momento no le interesaba que todo lo que había acumulado fruto del trabajo de las demás personas, y en esa época del esclavismo, que es el primer orden dividido en clases, no le interesaba que esas riquezas acumuladas pudieran pasar a cualquier persona. Tenían que establecerse una línea paterna de reconocimiento de los hijos, y para afirmar ese predominio masculino, es decir, el poder del hombre que también comienza a vincularse con el poder económico, necesitaba constituir una familia monogámica, pero ojo, monogámica solamente como deber de la mujer. La mujer en las normas esclavistas y en las distintas culturas, tanto de Oriente como del Occidente, se veía que habían normas muy rígidas, terriblemente, digamos, castigadoras para las mujeres que eran adúlteras o las mujeres que se atrevían a traicionar al hombre que era propietario. No, de ahí que, por ejemplo, Marx plantea que en la familia el origen es el servitus, que es el sirviente, ¿no? Y la familia viene de esta voz latina que es famulus, ¿no? Y famulus significa la propiedad que tiene el esclavista, propiedad de personas, de seres humanos, de tal manera que la familia en el momento del esclavismo no se refiere solamente a la mujer y a los hijos con los procreados por el esclavista, sino a todos los esclavos y todas aquellas personas que estaban al servicio del esclavista. Entonces, esta palabra familia tiene un contenido profundamente, digamos, de clase, en el sentido de que se constituyó como una institución que permitió afirmar el poder
del esclavista sobre las otras clases explotadas. Esto es un tema bien interesante. Esta es la primera tesis, con lo cual ahora nosotros podríamos plantear de que ahora inclusive no podemos hablar de una familia, hay una diversidad de familias, de muchas formas, de muchas composiciones. Inclusive eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora, por ejemplo, en mi país, en el Ecuador, en donde ha habido una masiva migración de fuerza de trabajo hacia Europa, hacia Estados Unidos de Norteamérica, hay familias que denominamos ampliadas, ¿no? Aquella abuela que se queda al servicio, digamos, al cuidado de los chiquitos, pero digamos, es una familia que no es nuclear, padre y madre, sino que están otros miembros. E inclusive, así vivan en un sector, en un barrio popular, por ejemplo, en una comunidad, en los sectores más pobres, vemos otro tipo de familias ampliadas, ¿no? Es la familia que, teniendo un poquito más de condiciones materiales, acoge dentro del seno familiar a otras personas que no tienen posibilidades de autosustentarse y se juntan entonces primos, hermanas e inclusive vecinos. La gente pobre va juntándose de manera solidaria y constituye una familia distinta. Una pregunta en ese sentido, porque por supuesto en Venezuela esta condición de este desarrollo de la familia es importante y también se da en las clases trabajadoras. La clase trabajadora, la cuestión es que la referencia de la familia burguesa sigue dominando en la conciencia, aunque realmente en lo concreto, en el barrio, generalmente la familia nuclear no se concreta, pero sigue siendo la referencia para como núcleo básico de organización de la sociedad. Esa contradicción que existe entre un discurso impuesto por la sociedad capitalista que se asume dentro de la clase trabajadora en cuanto a la formación básica y supuestamente lógica de organización de la familia, y la contradicción que existe con la forma de organización que se concreta en las clases trabajadoras, que digamos que surge de una contradicción entre el sentido común, pequeño burgués, y de las condiciones materiales y también de los desarrollos históricos, concretamente aquí en América Latina y específicamente en Venezuela. Si nos pudieses decir algo en ese sentido. Sí, yo creo que es una cosa muy interesante esta reflexión que tú haces, Ira, porque realmente eso contribuye a cuestionar una serie de argumentos de carácter ideológico que también vamos a plantear en otra tesis, que es un elemento obviamente ideológico que ubican las clases dominantes, el capitalismo y el imperialismo, como para someter de manera ideológica principalmente a los sectores populares. Se crea un ideal de familia, mira tú, ¿no es cierto? Y eso no es verdad, porque inclusive tiene también una base de carácter religioso, ¿no? De carácter ético-religioso, que inclusive no corresponde a lo que sucedía, por ejemplo, en el feudalismo, que es un momento histórico en donde tiene un gran poder, digamos, las instituciones religiosas. Ahí no es que tampoco había una familia nuclear. La familia o la gran familia estaba dirigida por el señor feudal y alrededor de ellos todos los siervos de la gleba estaban al servicio de sus intereses. Pero obviamente lo que tú dices es algo muy importante, porque aquí también hay una cita de Marx respecto al carácter de la familia, respecto a que esta familia monogámica, además de haber sido consecuencia de una división económica del trabajo entre las mujeres y los hombres y un contrato que era conveniente para las clases dominantes, también, digamos, la familia nuclear, tal como ahora nos hacen creer, también ha sido un instrumento muy poderoso como para afirmar aquellas prácticas y aquellas concepciones que van enraizadas desde mucho tiempo a través de la cultura y a través de las tradiciones y a través de las distintas cuestiones, ¿no? Esto es algo muy, muy importante también señalar, de que Marx señalaba de que en esencia hay una diferencia, y siempre hubo una diferencia entre
las familias de las clases dominantes y las familias de las clases explotadas. Porque mientras para las familias de las clases dominantes siempre ha sido y será la familia un contrato económico, ¿no? Un contrato de conveniencia. Esa unión entre un hombre y una mujer no se funda en sentimientos, no se funda en valores, se funda en conveniencias y siempre de carácter económico. Entonces, ahí se hacían acuerdos entre un grupo económico y otro, y hasta ahora sucede eso. Ese carácter de conveniencia de la familia burguesa no se ha perdido. Y vemos entonces cómo el hijo o la hija de tal burgués o de tal banquero, ella nunca se casa con un hombre común y corriente, porque está de por medio una conveniencia de carácter económica, una conveniencia de clase, cosa que no sucede con los sectores populares, porque ahí siempre ha habido más bien los elementos de afecto, de amor, de sinceridad, porque no hay intereses que están en juego. Por el contrario, lo que se juntan un hombre y una mujer es para procrear en condiciones de amor, de sentimientos que son propios, vuelvo a repetir, de las clases dominantes. Este es un tema que no es de ahora, siempre ha estado presente en las distintas expresiones familiares por clase. Hay entonces una condición de clase en el contenido y en la forma de las familias. Ok, hay algo que es bien importante que me gustaría que profundizáramos un poco, y es el aspecto, y también como a modo de reflexión que podamos ir conversando con respecto a esto, es el aspecto de cómo todo este desarrollo que ha tenido la sociedad y la evolución que ha tenido el carácter, bueno, del aspecto de la familia, la organización social, en principio se ve modificada en el mismo aspecto de la modificación de la propiedad. Y como en principio, cuando existía lo que era el comunismo primitivo, veíamos que la propiedad era colectiva, y cómo incluso lo aborda de una forma marxista el compañero Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases. Él plantea de cómo la educación también tiene un cambio, obtiene un cambio a raíz del cambio económico, del cambio de la estructura económica. Y vemos cómo el aspecto de la relación social, la organización social, no se escapa de ello. Vemos cómo a través del cambio de esta estructura económica también se ve modificado el aspecto del religioso, el aspecto cultural, el aspecto educativo, y me parece bastante importante. Otra cuestión que me parece que podríamos tocar en este espacio es el aspecto también de los medios de comunicación, y cómo los medios de comunicación en la actualidad, en el aspecto ya en el marco del imperialismo, cómo los medios de comunicación hacen un planteamiento abiertamente burgués de la concepción de familia, ya como usted lo planteaba, y vemos cómo a través de un conjunto de herramientas todos los días están bombardeando nuestras clases explotadas para que ellas dejen de asumir su papel como clase trabajadora, dejen de tener esa concepción como clase trabajadora de una familia o de una organización propia de su clase, y se apropien de la forma de organización que plantea la burguesía para la dominación. Entonces me parece esto bastante importante. Vemos cómo ellos, lo que tiene que ver con el aspecto de la prostitución, por ejemplo, cómo ellos masifican el aspecto de la prostitución, no solamente de una forma abierta, sino también de forma velada a través de los medios, y la mayoría de las personas que están a merced de estos medios es la gente de los sectores populares. Y esto, bueno, cómo incide en estos procesos que queremos avanzar nosotros hacia la liberación. Este también es un tema muy importante, ¿no? Porque está correlacionado todos estos aspectos con lo que estamos debatiendo. Habíamos señalado, por ejemplo, en nuestra intervención, de que este tema de la monogamia se había establecido como una obligación especialmente para las mujeres, pero es que era una conveniencia para las clases dominantes de ese momento. Y ahí también Engels plantea, pues, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de que justamente en esta primera división
que responde a los intereses de clase, la mujer perdió ya una gran batalla y comienza a estructurarse de manera paralela toda una condición de discriminación para las mujeres. Y aquí se establece un elemento que es muy importante, que va generándose y desarrollándose ya en todo el proceso histórico social hasta en la actualidad. Por un lado está el tema de la explotación de clase sobre las condiciones económicas en las que se desenvuelven los seres humanos, sus relaciones de producción, la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo, etc. Pero por otro lado también está esta discriminación en razón de género, que ahora lo conocemos, que es una discriminación hacia las mujeres, pero que no es por ser mujeres en sí mismos, sino que tiene una relación íntima con el tema de carácter de clase, ¿no es verdad? Y de carácter económico y social. Y obviamente, no solamente que entonces en el seno de la familia se establecen estos roles y papeles, digamos, diferenciados en función de las condiciones económicas, sino también roles y atributos diferenciados para las mujeres y funciones, que eso determinó por siglos y siglos que las mujeres estuviéramos al margen de las actividades públicas, ¿no? De las actividades sociales, culturales, de la capacidad de decidir no solamente sobre nuestro ser, sino también decidir sobre las situaciones en general que se dan en el país, o en las sociedades, en los pueblos, en las comunidades. Para las clases dominantes, inclusive en los principios del sistema capitalista, el mantener a las mujeres al margen de la vida pública era algo importante, y no ha cambiado mucho ahora, porque a pesar de que el capitalismo, con el inicio del capitalismo y su desarrollo, hubo una necesidad de que se incorporen las mujeres a la producción, y después de la Revolución Francesa las mujeres se volcaron a la producción, que eso también puede ser tema de otro debate, en qué condiciones se vincularon, pero lo cierto es que esa vinculación que tienen o que tenemos las mujeres en las actividades de carácter productivo no se dan en las mismas condiciones que los hombres, porque nosotras tenemos como obligación cumplir las tareas dentro del entorno familiar que se nos ha asignado como obligatorias o como naturales y propias de nuestro sexo. Y ahí nace una segunda tesis marxista que es muy importante, y es esto de la doble explotación a las mujeres de los sectores populares. Una doble explotación que no es la explotación de los hombres hacia las mujeres, es la misma explotación de los capitalistas, de las clases dominantes hacia las mujeres, ¿no? Y me explico, la una desde el punto de vista económico, pero la otra por el sistema de valores, de principios y etcétera, que hace que las mujeres tengan asignada como tarea fundamental suya las tareas de la reproducción de la vida humana y la reproducción de la fuerza de trabajo que es necesaria para seguir desarrollando la producción, y que ese ámbito de la reproducción de la vida humana y de la fuerza de trabajo no es asumida por el capitalista en nuestro caso, sino que es asumida por la familia proletaria en su conjunto, porque debería pagar el capitalista por eso, y eso no lo paga, y eso significa un aumento en la plusvalía, eso significa un aumento en la tasa de ganancia que tiene el capitalista, y por lo tanto contribuye a acumular las riquezas en el capitalista. Ok, en ese sentido lo que sería, si podemos retomar la cuestión de la doble explotación, porque es muy importante, de la mujer proletaria, la doble explotación funcionaría de esta manera. En el trabajo hay una extracción de plusvalía, en la fábrica, en el contexto del trabajo de la mujer hay una extracción de plusvalía, pero también en la casa hay una explotación que en el contexto de la familia directo no es una extracción de plusvalía porque no hay intercambio económico, pero sí que hay una extracción superior de plusvalía del hombre y de la mujer proletaria en la fábrica, porque de ese trabajo no remunerado que realiza la mujer en la casa de esa manera se incrementa la extracción de plusvalía.
Sí, Claro. expliquémonos un poquito mejor. El ser humano, para producir cualquier bien, necesita una serie de elementos básicos. Y uno de los elementos básicos es estar en la condición física y espiritual para poder producir los bienes, es decir, para trabajar. Porque los seres humanos tenemos dos componentes, un componente de carácter material, pero también un componente de carácter espiritual, si queremos llamarlo, aunque no es muy exacto eso. Pero bueno, el asunto es subjetivo. que... Es subjetivo, efectivamente. El asunto es que el trabajo que se desarrolla, hay un desgaste de energía, ¿no es cierto? Y ese desgaste de energía es recuperado a través de la entrega del alimento, el descanso, la ropa limpia, el afecto que tiene dentro del entorno familiar. Eso no tiene precio, pero como restituye su energía de trabajo, eso contribuye a que el trabajador tenga todas las condiciones para seguir aportando con su trabajo al desarrollo de la plusvalía. Y el otro elemento de la reproducción es que cuando nacen más niños y niñas, se está renovando la fuerza de trabajo, porque la humanidad tiene que seguirse desarrollando. Pero como esa fuerza de trabajo va a sujetarse a condiciones de explotación, o sea, los hijos de los proletarios siguen alimentando la fuerza de trabajo. Tal vez así podamos entender entonces este tema de cómo se aporta desde el ámbito familiar a la generación de la plusvalía. Sí, bueno, vamos a un corte y al regreso quisiera que les explicaran a los que nos ven a través de qué mecanismo históricamente se ha legitimado este modelo de familia que tenemos en la actualidad. Ya regresamos con Escuela de Cuadros. Y hoy estamos discutiendo el orden familiar burgués, la condición de la mujer y la explotación de la mujer en el contexto del sistema capitalista. Y habíamos dejado una inquietud en el segmento anterior. Yo le preguntaba que a través de qué mecanismos este modelo de familia en este sistema capitalista, a través de qué mecanismos se legitima, porque el capitalismo tiene muchos mecanismos para reproducir y para consolidar esos modelos, ¿no? Bueno, esta es una tesis también que la planteamos en el sentido de que este concepto de una familia tradicional con roles y funciones específicas para hombres y mujeres, esto de el padre proveedor, la madre dulce y abnegada y que solamente se dedica a los hijos y a las hijas y los hijitos obedientes, etcétera, etcétera, se va difundiendo a través, efectivamente, como dices tú, de múltiples mecanismos, pero los más evidentes ahora en esta época de la globalización capitalista son, en primer lugar, digamos, los procesos que en la educación burguesa se desarrollan, es a través de la escuela, a través de todos los niveles de educación, ¿no? Digamos que utiliza el sistema capitalista, es en donde se refuerzan estos conceptos, estos valores entre comillas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo soy maestra de paso, ¿no? Entonces se dice, bueno, es que ahora los chicos son irresponsables o lo que sea porque no se trabaja en valores. ¿Y cuáles son esos valores? ¿En dónde están esos valores? Pero ya se establece que la educación en valores va a salvar a la humanidad, como un ejemplo, ¿no es cierto? El otro elemento que ha sido no de ahora, pero que utiliza muy bien el capitalismo, son los temas de carácter religioso, los dogmas religiosos, que los dogmas no han sido tampoco estáticos, han ido acomodando de acuerdo a las necesidades y a los intereses que tienen las clases dominantes. La religión católica, por ejemplo, tal como ahora se imparte, no es la misma de hace algunos siglos, tiene sus diferencias.
tiene sus variaciones. La esencia es que a través de dogmas se trata de imponer precisamente estos conceptos de la familia tradicional. Y el otro instrumento poderosísimo que tiene son los medios de comunicación. Y a través de la programación de los medios de comunicación, las telenovelas, ¿no es cierto? Todos esos culebrones con los cuales tienen entretenidas o nos tienen entretenidas a las mujeres con las novelas, y en donde ya no son tampoco las novelas de hace unos 30 años. Las novelas de ahora tienen otros contenidos, y son contenidos que ideológicamente están trabajados para incidir en la conciencia de las mujeres especialmente. El internet, el cine, etcétera, son elementos que utiliza ahora la burguesía, el imperialismo, para afirmar el dominio y justamente poniendo como elemento fundamental este tema de la familia tradicional. Y lógicamente en esto tienen mucho apoyo de instituciones y organismos que gastan un montón de dinero precisamente para afirmar este sistema de dominación. Yo les pongo como ejemplo lo que sucedió en mi país, en el Ecuador. El año pasado estábamos discutiendo, como ustedes saben, la nueva Constitución. Y respecto de esa nueva Constitución, las mujeres habíamos planteado la necesidad de que se respeten los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir sobre cuántos hijos podíamos tener. Y ahí Tradición, Familia y Propiedad, que es una institución mundial, universal, hizo toda una campaña en contra de estas tesis que decían que atentaba al orden familiar, a la moralidad, a la vida, etcétera, con una serie de mentiras, lógicamente afirmando todo un interés de las clases dominantes. Gastaron muchísimo dinero y esa es la situación, de tal manera que el capitalismo, el imperialismo pone en juego grandes recursos, pero también todos los medios para afirmar este orden, porque es un orden que facilita el poder continuar con la explotación. Si ustedes nos ponemos a analizar un poquito más profundamente, si se afirma como un elemento fundamental el hecho de que la mujer, su principal tarea es tener hijos y cuidar a los hijos, y no importa lo que pase en el mundo exterior, bueno, lógicamente mujeres que serán pobres, explotadas, dirán, no, esa no es mi tarea. Y eso no sucede, por ejemplo, en la organización sindical, no sucede en las organizaciones populares. Las mujeres son luchadoras, las mujeres nos disponemos a trabajar, pero cuando queremos un mayor compromiso, ¿no es cierto?, de que participen de mejor manera en la organización, en el sindicato, en su funcionamiento, etcétera, dicen, no, yo tengo otras cosas que hacer. Esto se los deja a los hombres. Y estos son mecanismos entonces que están tan interiorizados en las mujeres que nosotros tenemos obviamente que combatirlos efectivamente. De tal manera que aquí se establece este planteamiento que hacemos respecto de que obviamente estos elementos son utilizados para afirmar el poder dominante. Una cuestión que llama a la necesidad de la organización de las mujeres trabajadoras, de las proletarias, es el hecho de que en el capitalismo sí que tienen la capacidad de generar espacios, digamos, de tipo parche, ONGs que luchan en contra de problemáticas puntuales que al final terminan reproduciendo un sistema. El hecho es que en Venezuela y en América Latina las organizaciones de mujeres trabajadoras que luchan en contra de la condición de explotación del hombre y de la mujer y con sus concreciones en cuanto a la explotación doble de la mujer, la situación de la explotación doble, hay una debilidad en cuanto a las organizaciones, por lo menos aquí en Venezuela hay una debilidad en cuanto a esas organizaciones, y que sí la pequeña burguesía y la burguesía están captando la imaginación de mujeres, incluso de las clases trabajadoras, con proyectos que son
pues eso, proyectos tipo parche que atacan una condición específica sin abordar lo que son las condiciones estructurales en cuanto a la situación de explotación del ser humano y específicamente de la mujer. Entonces, bueno, simplemente un llamado a la necesidad de la organización, pero también en ese sentido, si nos pudieses, no sé, dar algunas indicaciones de cómo cómo trabajar en la organización de mujeres sin caer en las tendencias pequeño-burguesas, pero también a la vez con la necesidad de trabajar con sectores amplios de la sociedad de las mujeres. Bueno, y yo creo que esto se relaciona con lo que decía Luis. Los mecanismos y los instrumentos que utiliza el capitalismo son múltiples y van cambiando de acuerdo a cómo se va desarrollando también la conciencia de los pueblos. Y estas propuestas de las ONGs tienen que ver también con, digamos, una estrategia de dominación que aparece como que fuera una alternativa distinta, por ejemplo, a la lucha de clases, una alternativa distinta al cambio del sistema, ¿no es cierto? Y nos generan la ilusión de que tal vez en el mismo sistema capitalista es posible cambiar la situación de las mujeres y de sus familias. Y claro, aquí han entregado múltiples recursos. Mi país ha sido uno de los países que más recursos de cooperación externa han llegado. Y ojo que han llegado, entre comillas, hacia las mujeres indígenas, que son las más pobres de mi país, ¿no? Y han hecho proyectos de todo, o sea, no podemos, o sea, de todo, educativos, productivos, de capacitación, de liderazgo, bueno, de lo que tú te imagines, han habido recursos a través de las ONGs. Mira que en la provincia de mayor población indígena, que es Chimborazo, hay cerca de 600 organizaciones no gubernamentales que están trabajando, entre comillas, con mujeres y con indígenas, pero tienen un propósito. El propósito es mantener el sistema capitalista. ¡Ojo! Y ahora muchas veces nos sucede que cuando vamos a invitarles a organizar a las mujeres, lo primero que dicen, bueno, ¿y qué proyecto traen? ¿Cuánto dinero nos traen? Y mira tú, entonces, este tipo de estrategias realmente tenemos que combatirles con mucha fuerza, porque son más peligrosas, porque aparecen como democráticas, aparecen como progresistas y son mucho más, digamos, efectivas para la dominación del capitalismo. Eso hay que tener muy bien. Pero también hay otro mecanismo, esto de los movimientos feministas burgueses, que también han ido generando, especialmente en los sectores de la pequeña burguesía, el criterio de que el enemigo de las mujeres son los hombres, de que los causantes de la discriminación, de la pobreza, del atraso, son los hombres. Y hay toda una corriente feminista burguesa que tendiente a decir, bueno, las mujeres tenemos que empoderarnos, tenemos que ser conscientes de nuestros derechos y tenemos que luchar solamente por la igualdad de derechos formal o para llegar a espacios de poder y de decisión, dejando intocado al sistema capitalista. Y también es otro mecanismo, porque es una distracción respecto del objetivo fundamental. Por lo tanto, yo aquí no pretendo dar ninguna receta, pero sí hacer un llamado a las mujeres a señalar de que nosotros tenemos que hermanarnos con los hombres en organizaciones de clase y también en la perspectiva de que no podrá haber, como dijeron Engels, Marx y Lenin, no podrá haber una real revolución social, una real emancipación de la humanidad si es que las mujeres y los hombres juntos no nos organizamos por derrocar al capitalismo e instaurar un nuevo orden social. Y esa es la otra tesis, ¿no? La otra tesis que yo quería plantear es que en el momento hay una diversidad de familias. Nosotros tenemos que organizarnos, luchar, derrocar al capitalismo, combatir al capitalismo e instaurar un nuevo orden social. Y serán nuevas familias que no podremos saber en qué condiciones serán, tendremos que irlas construyendo poco a poco, pero esas familias serán el reflejo de una sociedad de justicia,
de solidaridad, de colaboración entre hombres y mujeres, de respeto a la diversidad, de respeto a la naturaleza y al medio ambiente, y también de las posibilidades de potenciar al máximo todo lo que podemos hacer los seres humanos. Esa será la nueva familia. No tiene nombre, no tiene apellido ahorita, pero será la familia solidaria, hermosa, viva, creativa, que podremos crear nosotros mismos con nuestro esfuerzo, con un profundo amor, no solamente con una base material buena, sino también con todo lo que la humanidad es capaz de generar, ¿no? Yo tengo una cita del manifiesto comunista relacionado con esto, que también es algo que se toca en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero específicamente la cita del manifiesto comunista en cuanto a la destrucción de la familia burguesa y lo que vendrá después, que es algo todavía por concretar en una sociedad comunista, dice Marx y Engels en el manifiesto comunista: la familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo, la prostitución, están hablando aquí, y ambos desaparecerán con la destrucción del capital, o sea, cuando termine la dominación del capital, termina también la familia burguesa como la conocemos, compañero. Sí, bueno, para conversar un poquito, me gustaría que profundizáramos en el aspecto que ya venía tocando, ¿no? Pero antes, el aspecto, por lo menos en Venezuela, la participación, desde mi punto de vista he visto como que la participación de la mujer, yo la he visto viva o más viva en el aspecto comunal. No sé si tiene alguna incidencia desde el punto de vista de la relación económica, porque, o no sé a qué, evidentemente responde a una condición económica, pero no sé a qué otros aspectos, pero por lo menos dentro de las comunas en construcción que se están ahorita desarrollando en Venezuela como iniciativas tal vez propuestas para el tránsito del socialismo, vemos cómo dentro de los consejos comunales para la solución de esas necesidades materiales concretas y primarias que expresa la sociedad, las personas que más se involucran en la solución de estos problemas, por ejemplo, en el espacio donde yo vivo, la mayoría de las personas que participan dentro de este espacio de liberación en primera instancia comunitaria son las mujeres, ¿no? Entonces eso, desde mi punto de vista, me trae como cierta curiosidad, ¿no? Y tal vez propia de un estudio tal vez un poco más profundo. Pero que algo que sí es bien importante es el aspecto de cómo el discurso de la liberación femenina y cómo esto, desde mi punto de vista, suena parte de un discurso liberal burgués, ¿no? Y cómo nosotros debemos comprender y hacer que hasta cierto punto las masas, el pueblo venezolano y mundial comprenda que la única forma de que se exprese la liberación de la mujer es a través de la construcción de una sociedad sin clase. Y parte de esta es nuestra tarea, y que más allá de luchar, bueno, por quién está al mando, si el hombre o la mujer, pasa porque los que estemos al mando seamos las clases explotadas. Entonces yo creo que sería importante que conversemos algo con respecto a eso, o una interpretación suya. Bueno, yo tomaría este último punto. También esta propuesta de la liberación femenina no es nueva. Ya Marx lo planteó en sus escritos. Y una de las personas también que trabajó mucho en las cartas que tenía y en las comunicaciones que hacía era Lenin. Lenin, cuando iba trabajando sobre los temas de la mujer y cuando se estaba construyendo el socialismo en la Unión Soviética y cuando estaban preparando los distintos procesos de organización económica de del nuevo orden social, la organización social, cultural y política, él hablaba de cómo entender la emancipación de la mujer o la liberación de la mujer, porque ya en ese entonces habían opiniones distintas de algunos pensadores, de algunas pensadoras. Yo recuerdo este momento, no con precisión, lastimosamente no tengo los libros aquí, pero había un debate que existía entre Lenin y Alexandra Kollontai respecto sobre el tema de la sexualidad, por ejemplo, ¿no?
y claro, ahí se veía también desde el punto de vista de algunas de estas mujeres y de algunos marxistas, solamente en el tema de la sexualidad, la liberación. Y Lenin enfatizaba en lo que Carlos nos acaba de señalar, esta visión integral y multilateral de cómo debe ser entendida la liberación femenina. Este elemento hasta ahora sigue vigente. En la década del 70, el tema de la liberación femenina fue un asunto muy difundido, y era el tema entonces de no usar los sostenedores, no sé cómo se dice aquí, sostén, ya, es cierto, de qué sé yo, apareció también la píldora anticonceptiva. Entonces la liberación de la mujer desde el punto de vista burgués era estar en las mismas prácticas, digamos, de promiscuidad, etcétera, que el hombre. Es decir, si el hombre tenía tantas mujeres, la mujer también varios hombres, y eso era la liberación, tener igualdad en ese punto de vista. Y obviamente que esa es una visión burguesa y pequeño burguesa. Ahora también se están planteando esas tesis de la liberación de las mujeres, obviamente acceder a puestos de dirección, etcétera, pero no en el sentido de cómo la liberación de la mujer no es posible en todas sus dimensiones mientras la otra mitad de la población, de la humanidad, está explotada. ¿Cómo puedo yo ser libre, ser independiente, ser autónoma, si mi compañero de vida, si mi hermano, si mi hijo, obrero, proletario, trabajador, no es libre, es sojuzgado, es dominado? No puede haber entonces una liberación solamente para una partecita de la humanidad, tiene que ser completa. Y eso me lleva a lo que decías tú, Carlos, en la primera instancia. Igual que sucede aquí, aunque yo veo que hay una efervescencia de participación de las mujeres aquí en Venezuela, he ido, por ejemplo, al barrio 23 de enero y yo me da una emoción cómo veo a mujeres vinculadas a la lucha de su pueblo, etcétera, pero también en mi país sucede lo que tú dices. Precisamente en las luchas de carácter económico, por el agua potable, por la energía, por el transporte, por la seguridad, etcétera, en primera fila están las mujeres. Pero cuando se requiere de un nivel mucho más alto, ascender de lo económico a tener una visión política, ahí sí ya tenemos dificultades, porque obviamente no se entiende este tema del poder, es decir, del poder, de cómo nosotros no es suficiente reformas o mejoras en el sistema, necesitamos asaltar el poder del Estado, destruir y construir un poder popular, un poder proletario, un poder contrario al poder burgués. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo trabajamos con las mujeres para que junto a sus hermanos trabajadores y proletarios luchan no por mejorar cosas pequeñitas, no por reformas, no por parches, como nos decía Cira, ¿no? Cuestiones pequeñitas aparentes, sino por resolver de manera definitiva los problemas de la humanidad. Y eso significa entonces construir un nuevo poder. Y ese es el elemento central del marxismo-leninismo, es decir, establecer el tema del poder. Pero esa es una partecita. La otra parte es la necesidad de la organización. No es posible cambiar un país, no es posible cambiar una sociedad solamente con la voluntad transitoria de las personas. Necesitamos estructurar una organización que tenga una sólida formación ideológica y política, que pueda tener muy claro hacia dónde vamos, cómo es lo que vamos a avanzar en la construcción del socialismo. Y por lo tanto, ahí está el tema de la organización social como base, social y política, y también el papel del partido. El partido de la clase obrera como conductor de los procesos revolucionarios. Las mujeres seremos libres en el momento en que nos vinculemos con plena conciencia a un proceso de transformación profunda, siendo militantes activas, comprometidas profundamente con la causa
que no es solamente las mujeres, que es causa de los hombres y mujeres, de los niños y de las niñas, para asaltar el poder y hombres y mujeres tener después la dirección de esa nueva sociedad. Bueno, con estas reflexiones de nuestra amiga Cecilia Jaramillo, concluimos nuestra Escuela de Cuadros por el día de hoy. Te agradecemos altamente, Cecilia, de la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio. Agradecemos también a las camaradas que nos acompañaron en las cámaras, a Teresa Filippelli, a Marjorie Arostegui. Todos estuvimos bajo la dirección de Wendy Lozano y Reinaldo Maldonado. Escuela de Cuadros, para los que quieran hacer contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo escuelacuadro@gmail.com y pueden bajar este programa por la página web de Katia TV, que es www.katiatv.org, en el link Escuela de Cuadros. Nos despedimos, hasta la próxima, camarada. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Que yo plantearía es que por lo general en la sociedad en la que vivimos se plantea a la familia como algo que ha existido toda la vida. Esta familia tradicional en donde está el padre, la madre, los hijitos, las hijitas, es algo que ha existido hace toda la vida, y eso no es verdad, eso no es así, pues nosotros mantenemos la propuesta y tenemos la tesis planteada por Carlos Marx, por Federico Engels, que fueron los que primero comenzaron a estudiar de manera científica, a hacer un análisis con mayor profundidad respecto de cuál es el origen de la familia, ¿no?, en el contexto del desarrollo de la humanidad. Entonces, esta primera tesis que nosotros planteamos es que la familia, tal como ahora se expresa, no ha existido siempre, y que esta forma de organización social ha tenido cambios profundos desde el inicio de la humanidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en los primeros momentos de la humanidad se desarrollaron por las propias necesidades de la humanidad esas familias consanguíneas, en donde ahí se unían los hombres y mujeres y como único propósito tenían la procreación de la especie. No había ninguna barrera, pero lógicamente con el desarrollo de esos primeros grupos humanos pudieron evidenciar que comenzaron a surgir problemas precisamente para que esa especie pudiera ser cada vez mejor, esa especie humana que había saltado de la animalidad ya al tema de la conciencia por acción del trabajo. Y aparece la familia Punalúa. Esta familia Punalúa, en cambio, ya pone como trabas o como restricciones en la conformación a las personas de una relación consanguínea directa. En primer lugar, los hermanos, los hijos con las hijas o las madres con los hijos, los abuelos, y esta relación de consanguinidad se estableció como una primera restricción para la constitución de la familia. Y posteriormente, entonces, fue desarrollándose la familia sindiásmica, en donde ahí se genera más una relación poligámica, que no solamente es poligámica desde la línea del hombre, sino también poligámica desde la línea materna. Tanto así que en la mayoría de culturas, por ejemplo, se ha llegado a analizar de que, por el contrario a lo que muchas veces se plantea, Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio. Y para este conversatorio también hemos invitado a Carlos Rodríguez, Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Vamos de inmediato a conceder la palabra a nuestra invitada de hoy, Cecilia Jaramillo, para que nos haga una introducción en este tema que consideramos muy importante su comprensión por parte de los colectivos que nos escuchan. Bueno, primero para mí es una
Momento muy importante como mujer ecuatoriana y como militante de izquierda revolucionaria que soy, el poder venir a este medio de televisión tan importante, con una relación tan directa con la gente, a discutir un tema que en verdad muchas veces se lo deja de lado, pero que reviste de gran importancia para la vida y para el futuro de nuestros países, ¿no? Yo quisiera, para discutir este tema, a partir de algunas tesis, precisamente tomando estas tesis como elementos de debate para que podamos establecer un análisis respecto de algunos de estos elementos. Una primera tesis: las familias poligámicas se reconocían a los hijos y a las hijas por línea materna porque era la línea más segura en cuanto al reconocimiento como tal. Y llega un momento en el cual, con el propio desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, de los instrumentos de trabajo, que tiene mucho que ver con la constitución social de la humanidad en su conjunto, en donde aparece por primera ocasión la primera división, que algunos llaman la primera división natural del trabajo, otras le llaman la primera división social del trabajo, y ahí se establecen funciones distintas para los hombres y las mujeres, pero era en función de una actividad que hasta ahora es muy importante, y esa actividad tan importante es la reproducción de la vida humana. Y en esa función entonces, como a la mujer le tocaba largos periodos de descanso por el asunto de su embarazo y después, digamos, el parir a los hijos, la lactancia también, obviamente las tareas no podían ser de la misma manera ni en la misma magnitud para los hombres y mujeres. Y lógicamente, como los seres humanos dentro de las especies somos de las más... Saludos, amigas y amigos, camaradas todos, usuarias y usuarios de este canal. Sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 68 y en el día de hoy estaremos discutiendo un tema que, desde nuestro punto de vista, es uno de los que refleja más la dominación del sistema capitalista sobre las clases oprimidas. Y se titula el orden familiar burgués, la condición de la mujer en el capitalismo y por supuesto, la explotación que sufre la mujer en este contexto, ¿no? Para ello tenemos de invitada en el día de hoy a nuestra camarada Cecilia Jaramillo, a quien le damos la bienvenida. Ella forma parte de un colectivo denominado